Bueno, pero seguimos, atención que seguimos. Esto no es todo porque ya está preparándose el siguiente expositor, el siguiente panel que tiene que ver con la era de la innovación. Y algo de eso es, mirá, el nuevo consumidor y la era, la transformación digital. De eso estamos hablando, por supuesto. Y presten atención ahora porque Joan Quaich, que es divulgador, que es un divulgador tecnológico, es autor y conferencista internacional. Él es el que ahora nada más ya está con nosotros, ahí lo veo preparado, nos va a contar un poco de qué se trata el mundo que estamos viviendo, licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento de UADE y posgraduado en Convergencia Multimedial de la UBA. Es el gerente de marketing para Latinoamérica de Maytronics en 2017, la revista Forbes en Argentina lo eligió como uno de los 6 jóvenes sub-30 más influyentes de la Argentina. Joan, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer enorme. El placer es mío. Muchas gracias. Lo único que tengo que hacer en este momento es dar 2 pasos al costado y dejar que vos ocupes el escenario. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Adelante. Buenos días a todos. La verdad que un placer formar parte de este encuentro. Gracias a autoridades de FEBA por la convocatoria. Tal como comentaron en la presentación, la idea de esta charla es conversar acerca de el rol que hoy en día tiene la tecnología, un poco acerca de cómo se transformó el mundo post-pandemia y los cambios que hoy en día nos están atravesando a diario, ¿no? Tanto en la industria del comercio minorista como en general, ¿no? En relación a los hábitos sociales y culturales que nos atraviesan a diario. Así que preparé una pequeña presentación con algunas ideas para empezar a compartirles y un poco con la idea esta de que somos una generación que está en búsqueda del equilibrio, ¿no? Algunos especialistas en tecnología o algunos tecnólogos están denominando como una era antes de la pandemia y una era después de la pandemia. Y la verdad es que como primera idea central, el mundo cambió radicalmente a partir de este tsunami, ¿no? Que fue la pandemia, que nos arrasó de alguna forma la vida de todos nosotros. Y eso implicó consecuencias económicas, consecuencias sociales, consecuencias políticas. Y de alguna forma todos tuvimos que empezar a adaptarnos, ¿no? Muchos denominan que la pandemia fue un enorme catalizador de muchos procesos que se venían dando, de alguna forma los impulsó, ¿no? Como una especie de catapulta. Y en ese sentido es importante empezar a comprender que el consumidor empezó también a virar entre diferentes roles, ¿no? Un consumidor que viró entre un rol de consumidor, un rol de víctima, un rol de creador también de la tecnología. Y en alguna forma nosotros como empresarios y como emprendedores estamos como de alguna forma también virando entre diferentes roles constantemente. Y un poco la idea de esta charla es primero empezar a plantearles más preguntas que darles respuestas. En la revista The New Yorker hace semanalmente unas caricaturas muy interesantes con respecto al vínculo que tenemos con la tecnología. Y acá de alguna forma hay 2 que son muy interesantes. La primera, la que está a la derecha de ustedes, es un padre leyéndole un cuento a su hijo, diciéndole deja de corroborar mis hechos, deja de hacer fact-checking. Y la otra es un poco nuestra vida en este 2020 y mismo en este 2021, que es una persona con su sesión de terapia diciendo, que la terapeuta le dice al paciente, recomiendo tener menos tiempo de pantalla, excepto por supuesto por las sesiones online, por la facultad, por estar conectado con tus seres queridos, con amigos y para poder conseguir turnos de vacunación. Es un poco esta saturación que producen las pantallas, ¿no? Porque también en este 2020, este mundo post-pandemia, de alguna forma surgieron mucho también los excesos, el descontrol, producto también de toda la avalancha tecnológica. Y de alguna forma, la urgencia de todos nosotros fue subsistir. La urgencia nuestra consistió en poder subsistir. Y esa subsistencia, de alguna forma, nos dio muchas más preguntas que respuestas. Nos empecemos a preguntar, por ejemplo, ¿estábamos listos para trabajar desde casa? ¿Estábamos listos para poder seguir agregando valor de nuestras casas? O también preguntarnos, ¿cómo vamos a tratar la diferencia generacional en entornos donde también conviven personas de diferentes generaciones, personas con más adopción tecnológica y personas con más resistencia? ¿O podremos comercializar nuestro producto de forma digital? ¿Realmente nos conviene? Entonces, realmente estuvimos en un mundo donde se nos ofrecieron muchas más preguntas que respuestas en un mundo también atravesado por la tecnología, ¿no? Porque hoy en día la tecnología nos atraviesa a todos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, a diario. Hay una frase que me dijo un colega que también trabaja en temas de tecnología que es muy interesante, que es el que esté libre de tecnología que tire el primer smartphone, ¿no? En vez de que tire la primera piedra. Y es un poco lo que nos pasa a todos nosotros. Pero voy a dejar de hacer preguntas, y acá los chicos me están diciendo
que afloje. Y espero también que ustedes también, la idea no es atosigarlos a preguntas. La idea es realmente reflexionar acerca de cómo estos cambios nos empiezan a atravesar a nosotros a diario y empezar a entender también cómo llegamos a este punto de inflexión sociotecnológico, ¿no? Y yo creo que una de las grandes rivalidades que hoy en día tiene el mundo se da entre la evolución de la sabiduría humana y, por otro lado, la evolución del conocimiento técnico. Porque hoy en día pareciesen como que son fuerzas que se contraponen. Y la pandemia, de alguna forma, lo enmarcó aún más, ¿no? Esta evolución del conocimiento científico y técnico y, por otro lado, la evolución de la sabiduría humana, ¿no? La evolución del rol que nosotros tenemos entre nosotros y para con la tecnología. Y eso un poco la idea es que estamos en un mundo donde estamos llenos de extremos y la idea otra vez en esa presentación no es abrir a más blancos y negros, la idea es empezar a encontrar los grises. Y para empezar a encontrar estos grises, me parece fundamental que hagamos un breve repaso del mundo tecnológico. Y la tecnología, si nosotros vemos la historia de la humanidad, hubo dos grandes evoluciones que convivieron permanentemente, ¿no? Por un lado, la evolución biológica del ser humano, que fue una evolución lineal, y por otro lado la evolución de la tecnología per se, que fue una evolución exponencial. Y si analizamos las brechas que existieron entre la evolución biológica lineal y la evolución tecnológica, empezamos a encontrar las 4 revoluciones industriales que hoy en día estamos teóricamente transitando una teórica cuarta revolución industrial. Lo que pasa es que todavía no hay una entidad universal que la pueda decretar o designar de forma institucional, ¿no? Entonces, en esta cuarta revolución industrial, las dos mayores tendencias que se vienen dando y que son fundamentales para poder repensar el comercio en general, son que la tecnología en primer lugar está permitiendo que lo que era para muy pocas personas sea disponible para un grupo mucho más masivo. Es decir, lo que estaba disponible para un grupo muy pequeño de personas se empieza a masificar cada vez más. Y la segunda gran tendencia es que la tecnología nos está permitiendo cada vez más producir, descentralizar la producción. Nosotros como empresarios y emprendedores, dueños de comercios o empleados en comercios también, tenemos cada vez más posibilidad mediante la tecnología de poder producir cada vez más cosas. Esa es una idea que es fundamental para empezar a comprender, ¿no? Que primera idea, existe una brecha entre la evolución tecnológica y la evolución lineal biológica del ser humano, es decir, el cerebro del ser humano es el mismo desde la prehistoria. Y en segundo lugar, las dos tendencias que se vienen dando son, por un lado, que la tecnología está masificando su acceso y por otro lado, descentralizando el poder hacer. Esas son fundamentales para empezar a comprender. Y en segundo lugar, la tecnología es una herramienta y como tal es un motor de cambio social que de alguna forma representó avances significativos en la historia de la humanidad, pero no es el único motor de cambio social. Entonces, si empezamos a ver del siglo XV al siglo XXI, tuvimos diferentes puntos de inflexión, diferentes invenciones técnicas, diferentes dispositivos, diferentes inventos científicos y tecnológicos que de alguna forma representaron una disrupción, representaron un cambio abrupto en nuestra vida cotidiana. Entonces podemos observar en esa línea, si analizamos del siglo XV al siglo XXI, podemos observar la imprenta, podemos observar el telégrafo, podemos observar el teléfono, podemos observar el avión de los hermanos Wright. Podemos empezar a ver que hubo diferentes invenciones y puntos de inflexión que marcaron y cambiaron la vida nuestra y nuestra relación con la tecnología. Pareciese que en este siglo XXI, en estos primeros 21 años del siglo XXI, este primer 20% de la barra de loading, pareciese que tenemos todas las semanas una innovación tecnológica que nos va a cambiar radicalmente nuestra existencia. Si no son las criptos, son los NFTs. Si no son los NFTs, son los juegos que para poder ganar dinero jugando a videojuegos. Si no son esos juegos, son la realidad virtual. Si no es la realidad virtual, es la realidad aumentada. Pareciese como que hoy en día estamos abrumados de tecnologías emergentes y pareciese que semana a semana hay una novedad radical que nos va a transformar nuestra vida cotidiana. Y ahí un poco se demuestra que los tiempos ahora son mucho más dinámicos. Y esta curva que estamos viendo podría ir mucho más para arriba. Si analizamos el siglo XX, en este campo, hubo diferentes disrupciones, diferentes puntos de inflexión que cambiaron radicalmente nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo la invención del aire acondicionado, como por ejemplo la invención de la televisión, la invención de la penicilina, la invención de la televisión a color,
la tarjeta de crédito, son elementos que cambiaron radicalmente y de forma disruptiva nuestra vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en cómo se celebraba un contrato de compra y venta antes de que existiese la tarjeta de crédito. Entonces, sin lugar a dudas, la tecnología representa avances significativos en la vida cotidiana de las personas y es fundamental empezar a tratarla como una herramienta que empieza a irrumpir en nuestra vida cotidiana. Y el mundo post-pandémico, de alguna forma, empezó a demostrar una de las grandes conclusiones que podemos sacar del mundo post-pandemia es el rol que hoy en día tiene la tecnología y cómo nos atraviesa a todos. Entonces, una primera conclusión que nosotros podemos tomar en este mundo es que tenemos una evolución biológica que va en forma lineal, que sumada a la acelerada posibilidad tecnológica, está produciendo transformaciones que son sociales, industriales, económicas y políticas. Es decir, la conjunción de la evolución biológica lineal en conjunto con la acelerada posibilidad tecnológica que crece a ritmos exponenciales, está produciendo transformaciones en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y eso es fundamental empezar a comprender ahora. Y personalmente, yo creo que en los últimos 30 años, el mundo cambió mucho más que en los últimos 200 años de historia de la humanidad. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, esta es una imagen viral, que es la asunción del Papa del 2005, la asunción del Papa del año 2013, y empezamos a darnos cuenta, algunos tecnólogos dicen que pasamos de una sociedad de la observación a una sociedad del registro permanente. Esta foto fue tomada desde el mismo ángulo en la Plaza San Pietro, en el Vaticano, es propiedad de la NBC, y de alguna forma muestra esta obsesión del registro permanente. Y algunos empiezan a determinar que en este 2021 estamos entrando a una etapa de inmersión absoluta, que ya no nos basta con registrar, sino que queremos formar parte de la imagen. Industrialmente, también el mundo cambió en los últimos 30 años muchísimo. Nos empezamos a dar cuenta de, por un lado, el potencial real y concreto de las energías renovables, y en segundo lugar podemos empezar a entender que el rol de la automatización se empezó a dar de una forma ya eficaz para muchas industrias, la robótica industrial y la automatización. Entonces empezamos a entender que tareas que son más reiterativas, más operativas, más manuales para el ser humano, empiezan a hacerlas robots y máquinas automáticas y que de alguna forma lo que hacen es automatizar tareas. Y tecnológicamente, si tenemos que analizar el siglo XX, y otra vez haciendo un breve recap del siglo XX y los últimos 30 años, empezamos a ver que las dos mayores disrupciones tecnológicas del siglo XX fueron, por un lado, la invención de la computadora personal, ideada por la persona que está acá en pantalla, que es Alan Turing. Alan Turing es el padre de la computación moderna, fue un criptógrafo programador que en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los responsables de poder descifrar el código Enigma, que era la máquina que usaban los nazis para poder encriptar la información en la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, la invención de Internet. Internet como una primera red de computadoras interconectadas que lo que hizo fue distribuir la información. Entonces, estas dos disrupciones de alguna forma lo que hicieron fue distribuir el poder hacer mediante la computadora personal, que de alguna forma es la evolución de la máquina lógica y de cálculo, y en segundo lugar, Internet como un instrumento que habilita la distribución de la información. Entonces es fundamental empezar a comprender estas dos grandes tendencias para empezar a analizar el siglo XXI y las tendencias que se vienen. Y es importante en materia económica comprender que la tecnología produce cambios en la economía, produce cambios en la forma en las cuales encaramos los modelos de negocios, produce cambios en las formas en las cuales agregamos valor dentro de una cadena de valor compleja y que cada vez más tiene diferentes barreras y particularidades. Entonces, la tecnología fomenta la digitalización, la tecnología fomenta el cambio de soportes físicos a soportes digitales, la tecnología modifica modelos de negocios. Pensemos en, por ejemplo, el caso de la industria de la televisión y las películas, las series y las películas, cómo fue modificada abruptamente por los servicios de distribución online. Entonces, la tecnología produce realmente efectos y consecuencias concretas sobre el modelo económico y los paradigmas tal como los comprendemos en varias industrias. Entonces, una primera conclusión que podemos tener en esta mañana, en esta tarde, sobre el rol que hoy en día tiene la tecnología entre la posibilidad de nuestra vida real, es que hay una fractura, hay una brecha. Y esa brecha la compone la posibilidad tecnológica, que es exponencial,
el cambio tecnológico que cada vez va más abrupto y más exponencial, y muy por detrás nuestra vida real. Nuestra vida real con los cambios sociales, los cambios económicos y los cambios políticos. Y eso pasa en todo el mundo, no solamente pasa en Argentina, sino pasa en todo el mundo. Entonces tenemos que comprender que hay una brecha que es nuestra oportunidad para seguir agregando valor a estas industrias. Y si tenemos que analizar cuál es hoy en día el escenario actual de la innovación disruptiva, cuál es hoy en día el escenario a qué estamos expuestos hoy en día, podemos empezar a ver algunas tendencias que son interesantes de este siglo XXI, ¿no? Que recién estamos en pañales, porque estamos recién en el 20% de este siglo XXI. Creo que esta charla no amerita empezar a entrar en detalle acerca de la importancia que hoy en día tiene el teléfono celular y las redes sociales en nuestra vida cotidiana, porque creo que nos atraviesan a todos directamente. Pero hay algunas tendencias que empezamos a observar y la tecnología de alguna forma está plagada de moonshots, no es lo que se llama técnicamente. Son tecnologías que son como tiros a la luna, que si alguno llega a pegar puede impactar de una forma abrupta, ¿no? Entonces empezamos a ver, por ejemplo, en 2021, una lucha y una maratón por la conquista espacial. Es decir, la Tierra ya no es un territorio que representa límites para empezar a generar negocios o para habitar. Entonces empezamos a ver cómo compañías de exploración espacial privadas empezaron a hacer viajes al espacio de forma totalmente privada, cosas que antes no lo empezamos a ver. Empezamos a ver también cómo las tendencias de realidad virtual y realidad aumentada, que son dispositivos que de alguna forma empiezan a reconfigurar la forma en las cuales consumimos y producimos contenido. Tal es así que los dispositivos, los teléfonos que hoy en día ustedes están usando, los teléfonos que tienen en sus mochilas, en sus bolsillos o que tienen en sus manos, probablemente estén en vías de extinción. O sean los últimos en empezar a tener ese formato. ¿Por qué? Porque probablemente la próxima generación de dispositivos móviles no tenga fronteras de una pantalla, sino sea algo mucho más orgánico. Que todavía nadie sabe si va a ser en formato de anteojos, en formato de lentes, en formato de casco. Pero lo que sí sabemos es que la tecnología está virando a una forma más orgánica. Y hay algunos ejemplos de los últimos años que fueron muy evidentes. No sé si recuerdan en el 2018 el caso de Pokémon GO. Pokémon GO era un videojuego basado en realidad aumentada que probablemente muchos jugaron, que de alguna forma, más allá del impacto económico, porque fue uno de los videojuegos que a nivel económico más facturaron en un mes, porque fue un mes de boom, que más facturaron en un mes. Es interesante empezar a observar cómo una técnica, que es la técnica de la realidad aumentada, junto con una propiedad intelectual, que es la propiedad intelectual de Pokémon, empezaron a producir un cambio drástico en las ciudades. Tal es así que había autopistas en los Estados Unidos que pedían, por favor, no jueguen al Pokémon y conduzcan en paralelo. Entonces, ¿cómo una tecnología o una empresa privada empieza a reconfigurar una ciudad colocando criaturas en realidad aumentada en una ciudad sin control del Estado? Entonces ahí empiezan a demostrarse cómo las dimensiones empiezan a convivir. La dimensión híbrida y la dimensión real y la dimensión virtual. En una dimensión híbrida que de alguna forma habitamos todos nosotros. Otros casos que pasaron fue en octubre del 2017, Arabia Saudita fue el primer país del mundo a otorgarle una ciudadanía a un robot. Que podemos después conversar si esto es una acción de prensa, acción de marketing, una acción de relaciones públicas gubernamental. Pero la realidad es que hoy en día esta validación empieza a dar mucho que hablar, si un robot puede tener una ciudadanía. O noticias como estas, de compañías privadas que lanzan relojes, y esto un poco volviendo a la primera tendencia que conversamos, que es que la tecnología está permitiendo que lo que era para muy pocos se masifique. Estas noticias que pueden parecernos desapercibidas, empiezan a validar eso. ¿Por qué? Porque septiembre del 2018, una compañía privada lanza un reloj inteligente que puede realizar electrocardiogramas. Antes de este lanzamiento, para realizar un electrocardiograma, estaba solamente limitado a entidades hospitalarias o entidades de salud. Con este tipo de dispositivos, a nivel retail, cualquiera puede hacer ese procedimiento médico. Entonces, eso empieza a validar esta realidad de la cuarta revolución industrial. Y si analizamos el 2020, ¿no? Este año, el año cero, para lo que llaman muchos, o el comienzo de la década del quiebre, empezamos a ver que los cambios que tuvo el mundo en materia tecnológica fueron muy grandes. Entonces, un poco los conversamos, pero
cohetes y drones que se tripulan y estacionan solos, ¿no? Lo vimos eso en 2020 y en 2021 también. Tal es el caso que el primer caso concreto fue el Tesla Roadster en el espacio en febrero del 2018, que fue un avión no tripulado que salió de órbita con un auto a bordo, dejó un auto cerca de la estación aérea interespacial y volvió a estacionarse de forma autónoma por completa. O empezamos a ver vehículos que se manejan solos. Tal es así que los chicos que nazcan de ahora en más, en la gran mayoría del mundo, no van a manejar más vehículos. Los niños que nazcan de ahora en más no van a manejar más vehículos. ¿Por qué? Por la penetración de vehículos semiautónomos y autónomos por completo. Entonces, son hoy en día tendencias que son concretas y reales. Y otra vez, son datos del Foro Económico Mundial, son datos de Bloomberg, son datos concretos ahora. Que también es importante entender esto de cuán eficaz es esa tecnología, ¿no? Porque cuando llega un robot a una industria, y un auto autónomo es un robot, es porque ejecuta una tarea mejor que un ser humano. Y la conducción de vehículos es una tarea totalmente operativa, y reiterativa y manual, que un robot autónomo se calcula que equivale a que una persona gire 120 veces la cabeza por segundo para analizar las cosas que lo rodean. Entonces, en materia de eficacia técnica, los dispositivos estos son mucho más eficaces que seres humanos. O empezamos a ver también en 2020 y en 2021, y mismo varios años antes también, dinero que se gobierna a sí mismo, con el impulso de las criptomonedas en general. En 2021 fue un año muy alcista en cuanto al valor de las criptomonedas, pero es más interesante empezar a ver la utilidad concreta y real que tienen este tipo de tecnologías. Y cómo están transformando y descentralizando las finanzas o el paradigma económico financiero tal como lo conocemos. Porque quizás el Bitcoin sea la aplicación más aburrida del mundo de las criptomonedas que vamos a ver en los próximos años. Fue la pionera, la más popular, pero quizás va a ser la más aburrida. Porque empezamos a ver que los niveles de aplicación son mucho más interesantes y empiezan a exponerse cada vez más. Y aunque suene esto hoy en día difícil leerlo o escucharlo, en el mes de noviembre del 2021, culminando ojalá la pandemia del COVID-19, estamos transitando la etapa más próspera y más segura de toda la historia de la humanidad. Y esto, hay un montón de charts que les puedo mostrar para validar esto. Ahora les voy a mostrar algunos que seleccioné, pero me parecen interesantes para empezar a conversar sobre esto. Por ejemplo, la cuota de población mundial viviendo en pobreza extrema de 1820 a 2015 se redujo abismalmente, de un 92 a un 8,4%. Otro chart, tasa de mortalidad infantil, se redujo abismalmente. De 1950 a 2015 se redujo, pero a ratios exponenciales. Los crecientes niveles de educación a nivel mundial de 1820 a 2010. Es más, América Latina ya supera el promedio de educación primaria culminada en el promedio de toda la región. Entonces, la evolución tecnológica fue en gran parte responsable de esta realidad. No fue la única responsable, pero sí fue en gran parte responsable. Y hoy en día, aunque el mundo en muchos aspectos está mejorando, tal como vimos, hoy en día tenemos amenazas que son mayores que antes y que quizás antes no teníamos. Y esas amenazas están vinculadas a la automatización. Y muchas veces se habla del concepto de los empleos del futuro, ¿no? O las carreras del futuro. Y acá quiero hacer un parate y empezar a entender que tenemos que diferenciar empleos de tareas. Si hay alguien acá en la sala que es experto en matemática, que sea experto total en matemática, estoy seguro que va a coincidir conmigo que la calculadora es un invento técnico que sirve para resolver la tarea de cálculo matemático mucho mejor que una persona. Esa tarea concreta, que después la puede interpretar un matemático, es otro tema. Entonces, hoy en día tenemos que diferenciar lo que son tareas de lo que son empleos. Porque probablemente todos nosotros en nuestros empleos hagamos 5, 10, 15, 20, 25, 50 tareas. Ahora, es muy probable que muchas de esas tareas sean tareas operativas, manuales, reiterativas. Entonces, por ejemplo, si me preguntan a mí, una de las tareas que yo hago cuando empiezo mi trabajo administrativo es, por ejemplo, borrar correo no deseado, borrar spam. Entonces me van a preguntar, pero Joan, ¿por qué gastás media hora todos los días o invertís media hora todos los días en borrar correo no deseado si hay plataformas que te lo detectan automáticamente y te lo borran?
a ver, todos tenemos una resistencia a los cambios y vamos de alguna forma adaptándonos como podemos, de una forma lineal, porque como fuimos educados, como nos acostumbramos a hacer las cosas, dentro de esta zona de confort, además, zona de confort laboral. Entonces, lo que tenemos que entender es que si mi empleo tiene en su gran mayoría tareas que son manuales, reiterativas, operativas, tediosas, insalubres o peligrosas para el ser humano, la tasa de automatización es mucho mayor. Así hago tareas vinculadas a la creatividad, a la negociación, al venir con ideas creativas, al cruce creativo de información o a la interpretación. Entonces, esas son hoy en día las amenazas que estamos hoy en día enfrentando y los tiempos son mucho más rápidos. Entonces, por ejemplo, si mi empleo requiere de ensamblar objetos, si mi empleo requiere de manipular objetos pequeños, si mi empleo requiere de entrar en lugares pequeños, la tasa de automatización es mucho mayor a si mis tareas, las tareas que yo hago a diario, están vinculadas a asistencia a otras personas, a tareas que tengan sensibilidad humana vinculada, a tareas de todas las denominadas habilidades blandas, ¿no? Y esto no solamente es válido porque muchas veces se habla de que esto va a impactar solamente a un grupo de trabajadores o a un tipo de empleos, pero la realidad es que esto va a impactar a todos los empleos de una forma integral. Entonces es fundamental empezar a concebirlo. También porque tenemos una realidad, que es que tenemos una tecnología que evoluciona cada vez exponencialmente y ya lo hablamos varias veces en esta conferencia, pero tenemos una adaptabilidad humana que va creciendo en forma lineal, pero de alguna forma tiene una brecha entre cómo nos adaptamos nosotros y la tecnología que tenemos disponible. Hoy en día tenemos más tecnología de la que podemos asimilar. Hoy en día hay más tecnología de la que podemos empezar a asimilar como personas y poder realmente sacarle provecho. Entonces es fundamental comprender que esta adaptabilidad humana va creciendo, pero que hay una brecha todavía. Entonces, hoy me puedo acostumbrar, por ejemplo, a pedir algo de comida o supermercado, pedir por el teléfono o por una aplicación de última milla, pero quizás si mañana hay una aplicación que me trae la pizza y me la entra con un dron a mi living y me la deja en mi mesa y no sé cuánto me va a gustar. Ya ahí quizás voy a decir, no sé cuánto me va a gustar. Quizás, yo no tengo hijos, pero quizás a mis futuros hijos probablemente sí, pero es algo natural. ¿Cómo no te gusta que te entre la pizza o te la sirvan directamente? Entonces, me parece que hay una adaptabilidad humana que está muy ligada también a nuestra forma de cómo nos criaron y a nuestra cultura en general, ¿no? Pero es algo importante para empezar a concebir. Y si hablamos del concepto de tecnologías disruptivas, es fundamental comprender que tiene tres grandes características. Todas las denominadas como tecnologías disruptivas tienen, en primer lugar, una potencialidad o un alcance muy grande. Es decir, una tecnología disruptiva no solamente va a impactar un área de negocios o un campo de negocios particular, sino va a impactar a una enorme cantidad de áreas de negocios o campos de aplicación. La realidad virtual no sirve solamente para videojuegos. El Bitcoin no solamente sirve como pasarela de pago. La robótica no sirve solamente para que haya robots educativos o robots que luchen o que sirvan de juego. Tienen un campo de industrias mucho más grande. La segunda gran característica es que las tecnologías disruptivas, otra vez, nos van a impactar a todos, directa o indirectamente. No es que va a impactar solamente a una región, a Europa o a Silicon Valley. Nos va a impactar a todos. Y la tercera característica más importante todavía es que las tecnologías disruptivas están generando y modificando nuevos paradigmas. Paradigmas económicos, paradigmas sociales y paradigmas políticos. Y es fundamental comprender que esto nos va a impactar en las cosas en las cuales comprendemos y nos educaron de cierta forma, y en los paradigmas en los cuales estamos muy seguros cómo funcionan, van a empezar a modificarse producto de esto. Y si empezamos a ver para esta década cuáles son hoy en día las tecnologías, las 6 o 7 tecnologías exponenciales o esenciales, mejor dicho, para empezar a pensar este 2025, empezamos a notar que las 3 de arriba son quizás más de hardware y las 3 de abajo son quizás más de soft. Entonces tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la impresión 3D, que de alguna forma es la llave a la cuarta revolución industrial. Tenemos, por ejemplo, la robótica, que la robótica, otra vez, es la llave a empezar a repensar críticamente qué tareas agregan realmente valor o qué tareas nos agregan más ventaja competitiva en un mundo cada vez más competitivo. Tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada, que nos empiezan a reconfigurar la forma en la cual consumimos y producimos contenido. Y abajo tenemos tecnologías más que son paradigmas digitales, más soft. Entonces, y ahí, por ejemplo, está el Big Data, está la ciencia de datos,
La ciencia de datos, de alguna forma, es el paraguas de todas las tecnologías vinculadas a la enorme cantidad de datos que producimos todo el tiempo. Porque, de alguna forma, yo me atrevo a decir que el 99% del mundo está en Internet, quiera o no. ¿Por qué? Porque estamos todos plagados de huellas digitales. Estamos todos plagados como si tuviésemos tatuajes en Internet. No sé si alguna vez alguno hizo la búsqueda, el intento de googlearse a uno mismo, ¿no? De buscar su nombre. Y aparece la cantidad de resultados que tiene ese nombre. Entonces, esos resultados son como si fuesen huellas muy difíciles de poder borrar. Entonces, de alguna forma, con los datos que estamos generando consciente e inconscientemente, yo ahora, aunque no estoy usando mi teléfono, estoy generando datos también de inactividad. Entonces, estamos consciente e inconscientemente todo el tiempo produciendo datos. Y de alguna forma estamos muy cerca de la inmortalidad tecnológica. ¿Por qué? Porque esas huellas, esos tatuajes, esas fotos que subimos a las redes, esos tweets que mandamos, van a perdurar mucho más que nuestro cuerpo en esta tierra. Y tampoco tenemos muy en claro quién es el propietario de eso. Pero es parte de la realidad que hoy en día nos toca transitar, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el fenómeno de Internet de las Cosas, que es cada vez más los objetos conectados a Internet, objetos, personas y datos. Blockchain y criptomonedas, que blockchain es la tecnología que está por detrás de las criptomonedas, que empieza a rediseñar la forma en las cuales entendemos las bases de datos, a una base de datos más descentralizada, más distribuida. Entonces, son algunas de las tendencias que son importantes de empezar a concebir. Y que me parece importante empezar a entender que estas tecnologías también convergen. Entonces, empezar a hablar de cómo se convergen las tecnologías de data science, de ciencia de datos, de aprendizaje de las máquinas, en nuestros negocios, ¿no? En casos concretos de utilidad. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, que el año pasado, en el 2020, se lanzó oficialmente el primer robot abogado del mundo. Es una startup de Inglaterra, de Reino Unido, que busca resolver problemas menores, ¿no? Casos menores. Entonces, por ejemplo, mi vuelo a Nueva York o mi vuelo a París está está demorado. Quiero tener una compensación, ¿cómo puedo hacer? O, por ejemplo, me pusieron un ticket de penalidad de mal estacionamiento que no es justo. ¿Cómo puedo apelar al respecto? Entonces, y acá vemos el ratio de eficacia. Acá lo observamos. Un abogado en toda su vida, ¿cuántos casos puede atender? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Es incomparable en materia de esa tarea puntual, que es contrastar una cantidad de hechos con una cantidad de casos, a esta plataforma que, por ejemplo, tiene 15 millones de casos cargados. Entonces, que uno le carga las diferentes variables y lo contrasta contra eso. Obviamente que el trabajo del abogado después va a ser interpretar y usar esa información de forma crítica para sacarle más valor. Entonces, o por ejemplo, esta tecnología, esta empresa se llama Predpool, que es una compañía que predice el crimen en tiempo real, usando información. Entonces, por ejemplo, la policía de Los Ángeles usa este instrumento para distribuir las patrullas policiales en la ciudad, para predecir cuándo se va a producir un crimen en esa ciudad. Hay una película que se llama Minority Report, bastante vieja, de Tom Cruise, que de alguna forma no queremos llegar a eso, que la película lo que hacen es condenar el hecho antes de que se produzca. No queremos llegar a eso, pero de alguna forma la ciencia ficción y la filosofía son dos enormes responsables de empezar a predecir qué va a pasar con esto, ¿no? Entonces, muchas tendencias de alguna forma que empiezan a converger, que me parece interesante empezar a concebirlo esto. Y los quiero dejar, para finalizar, con muchas más preguntas y algunos escenarios inciertos, ¿no? Porque estamos en un mundo con tanto nivel de incertidumbre que la idea de esta charla es que se queden con muchas más preguntas que respuestas y que empiecen a tratar de aplicar todas estas realidades a sus comercios, a sus negocios. Entonces, la primera conclusión que me parece que es interesante compartir con ustedes es que estamos en un mundo rodeado de datos, rodeado de Big Data. De alguna forma, algunos denominan que además de una pandemia estamos viviendo una infodemia, una pandemia informativa, ¿no? Tenemos un nivel de exceso de información gigante. Que ese exceso de información tenemos que convertirlo en mejor toma de decisiones. Tenemos que empezar a aprovechar los datos que tenemos disponibles para tomar mejores decisiones en nuestros negocios, en nuestros comercios, en nuestras familias, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y hoy en día estamos enfrentados a un dilema organizacional. Hoy en día tenemos un dilema en nuestras empresas, en nuestros comercios, en nuestras organizaciones. Y ese dilema organizacional está plagado de preguntas.
¿Cómo vamos a tratar en nuestro comercio o en nuestro negocio la diferencia generacional? ¿Cómo vamos a tratar la convivencia entre la dimensión real y la dimensión virtual? ¿Cómo vamos a lograr esta balanza, ¿no? ¿Quién tiene el poder cuando hoy en día tenemos una compañía? ¿Quién tiene el poder? ¿Lo tienen la tecnología? ¿Lo tienen los individuos? ¿Lo tienen nuestros consumidores? ¿Lo tienen los grupos tecnológicos? Entonces, hoy en día estamos de alguna forma enfrentados a un dilema organizacional. Y recordemos que los seres humanos somos complejos y no somos binarios. Muchas veces hablamos de AI, de inteligencia artificial, de robótica, de criptomonedas, de impresión 3D, de realidad virtual, y nos olvidamos que atrás de eso hay personas. Y que esas personas somos complejas. Y esa complejidad está plagada de confusiones, plagada de una falta de certeza absoluta, una falta llenos de historias, llenos de dilemas, porque como humanidad, como especie, somos complejos. Y mi deseo un poco es empezar a tender puentes con preguntas y realmente que ustedes se puedan llevar de esta charla, además de esta realidad a nivel de innovación tecnológica y de esta realidad de cómo la tecnología nos interpela, se puedan llegar muchas más preguntas. Con esta consigna, ¿cómo serán las empresas del futuro y cuáles sobrevivirán? Y otra vez, no quiero que me den la respuesta, prefiero que me devuelvan más preguntas en ese sentido. Y recuerden, porque esto es importante, ya no somos empresas vírgenes, somos empresas tecnológicas, somos empresas que la tecnología nos atraviesa a diario, nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y esto es fundamental empezar a comprender, no somos más empresas vírgenes, ya no somos más comercios vírgenes, somos comercios tecnológicos. Y darle batalla a la tecnología es inútil, porque la tecnología va a seguir creciendo, va a seguir desafiándonos como especie. Entonces es fundamental tomarla como una herramienta, entendiendo que como herramienta tenemos que tratarla sin caer en la apología a favor y sin caer en la demonización, ¿no? Que muchas veces con la tecnología también tenemos esos extremos, ¿no? O la demonizamos o la tomamos de alguna forma como la endiosamos, ¿no? Como una especie de solucionismo tecnológico. Para finalizar la charla, les quiero dejar esta frase de Isaac Asimov, que Isaac Asimov en la década de 1950, justo cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, él decía que el aspecto más triste de la sociedad actual de ese momento, hace 70 años atrás, era que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. En 1950, Isaac Asimov decía que la ciencia ganaba en conocimiento mucho más rápido que la sociedad en sabiduría. Traspolados 70 años más tarde, me parece que está extremadamente vigente y estamos en un mundo donde, de alguna forma, la ciencia gana en conocimiento y muchas veces la sociedad en sabiduría va mucho más en forma lineal. Entonces, mi invitación con esta charla es a todos los que lo están escuchando en este foro y en este encuentro, es empezar a trabajar en que podamos, como especie, seguir ganando en sabiduría, tomando la tecnología como una herramienta, realmente para tomarla como un instrumento para generar un futuro mejor y de mejor bienestar económico y social para todos nosotros. Muchas gracias. Joan, interesantísimo, la verdad que es extraordinario lo que decís. Ahora, vení que yo te quiero hacer alguna de las preguntas, Sí, algunas claro. 2 o 3 nada más muy cortitas. ¿Cómo hacemos? Porque nos está mirando un montón de gente, ¿no? 40 años, 50, 60. Y con esto, pues estás hablando de la innovación y lo que se viene, al ritmo que viene. Lo dijo Asimov hace, ¿cuántos? 60 años. 70 años. 70 años. ¿Y dónde se queda parado el que nos está mirando del otro lado? Porque decís, esta ola viene y me pasa por arriba. ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Cómo nos plantamos frente a esto que no es que se viene, ya está? Me parece que es un tema de postura, ¿no? ¿Qué postura vamos a tomar? Vamos a tomar una postura tibia, de quedarnos en el lugar donde estamos, cómodos, en la zona de confort económica comercial. O vamos a tomar una postura activa, proactiva, para observar de una forma más crítica las cosas que nos suceden alrededor. Porque hoy en día estamos, sin lugar a dudas, en un mundo donde nos rodean un nivel de innovación exponencial gigante. Sí. La ciencia de alguna forma es como que está atrás nuestro corriendo en una autopista interminable sin límite de velocidad. Y nosotros tratamos ahí de manejar en esa autopista y de acostumbrarnos. Pero tuvimos un entrenamiento importante ahora durante la pandemia, ¿no? Ahí entrenamos porque muchas cosas se aceleraron. Por supuesto. De alguna forma la pandemia, muchos dicen que fue el director de transformación digital de las compañías, ¿no? Claro. Como que el balde de agua fría que necesitábamos. Muchas veces la humanidad necesita un baldazo de agua fría. La pandemia fue un baldazo de agua fría. Y creo que es todo un tema de perspectiva. Yo soy muy optimista con respecto a que la pandemia de alguna forma permitió
acelerar mucho el cambio tecnológico y la conciencia tecnológica. Y me parece que es importante empezar a... Pero me parece que es un tema de postura, ¿no? ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Una postura más liviana o una postura más activa al respecto, ¿no? ¿Cuál es una última? Hace de cuenta que tenés la bola de cristal, el cambio disruptivo más grande que se viene para los próximos años. Dijiste algo de, bueno, qué sé yo, sí, la verdad es que la del vehículo autónomo, no sé. Sí, la verdad es que difícil, ¿no? hacer futurismo es muy difícil. Sí. Yo creo que el futurismo es tratar de comprender muy bien el presente y animarse a dar un paso más al costado. Lo que me animo a decir es que las tendencias tecnológicas que se vieron y que se incrementaron en 2020 Sí. son el uso correcto de los datos, Ajá. porque hoy en día tenemos muchos datos a disposición. La idea es cómo empezar a usarlos para tomar mejores decisiones. Sí. Y la automatización en general con las tecnologías de la robótica, no solamente tangible, sino intangible. Entonces son dos tendencias que hoy en día pueden agregar mucho valor agregado a los comercios y a la industria en general. Interesantísimo, Joan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme, Un placer, para mí y placer para mío. todos los que miran. Muchas gracias. Muy amable.